Hoy vamos a conversar acerca de la independencia. Vamos a tener muchas reflexiones. Historias, anécdotas. Espero que les guste. Quédense hasta el final. Todo el rato. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Crecer en Conciencia. Mi nombre es Marisol Callejas Orellana. Mi nombre es Claudia Orellana Monsalve. Y el día de hoy vamos a hablar de la independencia. Vamos a conversar acerca de la independencia, de la dependencia y más. De que no existe la 100% independencia. Tenemos reflexiones interesantes al respecto. O sea, según yo no son reflexiones, son verdades. No, pero sí, ya bueno, reflexión. Sí, porque es una propuesta a mirarlo desde un lugar distinto, porque esto surge a partir de una conversación con respecto a si hay o no hay real y completa independencia en la vida. Sí, que si uno podía ser, todo partió por uno puede ser independiente. Y ahí yo te decía, sí, pero no. Porque tú puedes como tener tu camino, tratar de que si pasa algo con otros no te afecte y eso, pero al final siempre vas a depender de alguien más. Que era el ejemplo que te daba yo. Sí, tú puedes ser independiente, pero necesitas hacer comida, entonces vas a ir al supermercado donde vas a comprar, por ejemplo, unos tomates, y los tomates dependieron de la persona que los transportó, de la persona que los puso justo en esa parte del supermercado, de la persona que los regó, que los cosechó. Entonces ahí es una red y tú dices, nada de eso lo podría haber hecho independientemente yo. O sea, yo podría haberlos plantado, pero los tendría que haber regado. Claro. Es como, y ahí entramos en una conversación que fue re interesante porque es una perspectiva. No estamos hablando acerca de ser o no ser independiente económicamente, de ser o no ser independiente respecto de tus padres, de ser o no ser independiente respecto, etcétera, ¿sí? Estamos hablando de meternos en la profundidad del concepto de la independencia. Es interesante porque estamos hablando de, como dice Marisol, la red con la cual tú te relacionas y que finalmente está colaborando contigo y que tiene una dependencia. O sea, es como, si dependo, si no estoy cultivando mis propios tomates y quiero comer tomates. No, y también lo que te decía, ya tú los puedes cultivar, pero para que tú los riegues, el agua pasa por tú abres la llave y toda esa agua depende de todos los que trabajan en la compañía del agua. O si es a través de un canal, hay personas que proveen esa agua para que llegue en ese minuto a ese canal. Sí, al final. Hay gente que está trabajando, hay gente que está participando, y ahí entramos en un concepto que es tan interesante porque tiene que ver con la co-creación. Entonces, la comunidad, estamos co-creando, estamos participando de una red de relaciones que hacen que todo lo que nosotros tenemos sea posible. Entonces, existe la real y total y absoluta y como que había dicho yo, y utópica independencia. Yo voto que no. Si estamos en vida social, definitivamente desde esta perspectiva estamos hablando de no. Definitivamente no hay una independencia completa. Dependemos de esta red de colaboración. Tendría que ser una persona absolutamente autovalente en una cueva en la montaña, donde efectivamente me cultivo mis tomates sin ropa, porque la ropa está fabricada en industria, a no ser que haya con su propio algodón hecho una tela de ropa de 100% algodón. Es que en su momento, en su época pudo haber sido. Sí. Pero estamos hablando de una época moderna. Es como estamos hablando de lo que nos corresponde hoy día.
Sí, y de la comprensión que nos lleva hacia estas como reflexiones que yo encuentro que son súper poderosas, porque nos llevan a la red de colaboración. Sí, ¿no? Y eso de que en la actualidad es como, ¿qué cosas si haces 100% tú? Como que casi todos, porque... ¿Qué? ¿Ya? Ir al baño. Ya, pero necesitáis tirar la cadena. Alguien creó ese baño. Sí, no, claramente. ¿Cachai? Entonces como, vais pensando y es como, ¿qué? Uno respira. Pero respiráis porque... El arbolito te dio oxígeno. Sí, porque eso hace como el flujo. Entonces como, te das cuenta de que todo es necesario en colaboración. Ella es lo que decís tú, el efecto mariposa. Una cosa se afecta y sin darte cuenta toda la red se vio afectada. Exacto, y es una red anónima, porque todo es como, no sé quién participó en crear, por ejemplo, este suéter. Y no sé cuántas personas fueron necesarias para la creación de este suéter y para que llegase este suéter a mis manos. Entonces, todo eso es parte de esta red, finalmente. Ajá. Sí, ¿no? Y también es como, en algún momento, creo que fue, no sé, en filosofía clase, algo de haber sido, que hablábamos la diferencia entre una persona y un individuo. Ya. Porque todos somos personas. Pero ser individuo es como el individuo, como aparte de todo es que es más genérico además, sí, más allá de... Pero si lo pensáis, el individuo es como que lo sacarais de la parte de comunidad, como que lo aislaras, el individuo. Sí, es como que como cuando uno secciona en biología o en anatomía y sacas un elemento y dices el estómago, pero ese estómago es conjunto del organismo. Exacto, es como no... ¿De qué sirve el estómago fuera de ese cuerpo? Sí, y ahí te das cuenta de que en realidad, por más que, aunque uno quisiera ser un individuo aparte de la sociedad, como que no es tan posible como uno piensa o quisiera que fuese. Sí, es muy interesante las reflexiones porque empezamos a conversar acerca de esto y de cómo es que efectivamente estamos en un espacio social, y no solamente social, sino que también planetario, humanidad, universal, y que nos conecta con todos, y con todos a nivel anónimo e invisible. Es súper potente eso. Y es como... Me gusta eso. Y no aislarnos es como ir en contra de nuestra esencia también. Me gusta eso de anónimo invisible, como es como universal anónimo invisible, como que está choro. Y también hablamos que uno sí puede ser independiente de ciertas cosas, eso como lo del parque. Lo del parque, muy bien. Que es un ejemplo de, ya, yo estoy en un parque y yo tengo la total autonomía de elegir qué juego voy a usar. Pero si yo estoy con mis papás y con más gente y somos un grupo, no tengo la total autonomía de llegar e ir, por ejemplo. Y es en este ejemplo del parque, es también va asociado a la edad que tengo. Es como si estamos como hablando respecto de pequeños, de niños todavía que están en la dependencia o el resguardo de sus padres. Es como tampoco es funcionar en absoluta independencia, queriendo hacer todo lo que quieren hacer. Yo recuerdo, y eso es parte de un aprendizaje que fue súper potente. Me acabo de dar un ejemplo. ¿Qué ejemplo? El del cine. Oh, yo ya lo tenía. Yo casi que iba a decir, esto no puede pasar ni en el cine, ni en el supermercado. Pero no, yo cuento mi ejemplo. Dale con tu ejemplo. Ya, todo partió cuando estábamos todos sentaditos en el cine. Y yo quería ir al baño. Marisol de 3 años. No, eso es una teoría. Tenía 3 años. Ya. Bueno, entonces yo quería ir al baño y yo me paro y fui al baño. Y de repente miran para el lado. Y Marisol no estaba por ningún lado.
Y en la mente de Marisol estaba las ganas de querer ser independiente y decidir por sí misma lo que quisiera. Y de ir al baño sin que te dijeran, ¡ay, pero te dije que no tomaras tanta bebida! De ir al baño porque quería sentirse grande, de poder decidir ella sola por sí misma. Bueno, ¿qué pasó? No la vimos. Me asusté. Mamá asustada con una hija de 3 años y otro de casi 5 con otros primos, creo que era, o amigos, creo que era. No, además. Me acuerdo que había alguien más, pero imagínense, salí de esa sala de cine buscándola, llamándola, ella muda, porque ella quería volver sola al asiento del cine. Me metí al baño, miré por debajo de las puertas a ver dónde estaban sus patitas y por supuesto no estaban sus patitas. Salí muy, muy asustada, muy, muy de verdad asustada, y de pronto ella se siente en unas patitas como que ¡pac!, se bajan y sale del baño. Llegó incluso a pensar que necesitaba esconder sus patitas y subirse arriba del WC para que no le viera yo las patitas. Sabía que yo iba a buscarlas, ¿sí? Y se escondió porque ella quería ser independiente a sus 3 años. Es que era más madura de lo que creía, para verdad. Sí. Bueno, no, pero eso tuvo consecuencias, obviamente. Y no me dejaron ir a ver la siguiente película del cine. ¡Oh! Voy y vuelvo. Un segundo. Nos toca nutrirnos. se nos toca nutrir la alarma del celular. Hidratarnos. Algo que es súper potente de ese ejemplo y de esa experiencia es que tenía 3 años y tú puedes decir, puede tener una niña de 3 años esa independencia de ir sola al baño en el cine? Como mamá, definitivamente no. ¿Y por qué no? Porque es pequeña, porque puede pasarle algo, porque es mi responsabilidad cuidarla, por muchas razones. Sin embargo, fue súper potente esa experiencia porque marcó todo hacia adelante muchos momentos en que efectivamente tu independencia depende también del respeto que le tienes también a las otras personas que están contigo, que te están cuidando, que se están preocupando por ti y que necesitan saber que estás bien. Principalmente eso me lleva a ese ejemplo, porque muchas veces en la independencia o en las ganas de independencia, claro, vas y te vas al cine, por ejemplo, ahora que ya están más grandes o cuando están más grandes, se van al cine y te dicen que van a volver a un horario y no vuelven. ¿Qué pasa con uno como mamá? Te preocupas. Y te preocupas porque tú tienes en tu idea de que el compromiso fue tal y de pronto se cambió el compromiso, pero unilateralmente y nadie te avisó. Entonces, ¿qué pasa con uno? Sí. Y ahí es donde está toda esa comprensión desde ese otro lugar, en esta red de colaboración, porque yo colaboro y co-creo en lo que estoy haciendo. Y si yo dejo de ver al otro o dejo de respetar al otro y me olvido del otro, se provocan cosas y esas cosas que se provocan son consecuencias finalmente. Sí, ¿no? Y es como siempre hay como hasta tal grado de independencia que uno tiene que tener presente. Es que ahí lo conectamos con el podcast anterior. Sí. Hay un compromiso, hay una responsabilidad personal y mi responsabilidad, mi independencia involucra responsabilidades. Y esas responsabilidades son mis elecciones también. Y elijo ser responsable para sostener esa independencia que voy ganando también. Sí, ¿no? Y es súper interesante cómo al final es un tránsito. Porque también tú cada vez puedes ser más independiente después de darte cuenta, sabes que traté de hacer algo para que traté de tener mi propio naranjo para no depender de las naranjas del supermercado y pucha, sí me resultó un poco, pero no tanto porque en realidad tiene épocas, ya, lo voy a como dejar medio implementado porque puedo hacer una combinación, ver lo que yo antes ya hacía con lo que
ahora puedo hacer como de forma más independiente y ir combinándolos de a poco. No entendí cómo se conecta con el naranjo. Sí, porque imagínate, nosotros tenemos nuestro naranjo, que no depende, por ejemplo, de todo el personal del supermercado. No, pero depende de nuestra jardinera, Sí, depende sí, sí. de que lo reguemos, Sí, depende... es que sí, obviamente, pero lo que me refiero es que el nivel de independencia es mayor en nuestras naranjas que en las naranjas que compramos. Sí, de ¿Ya? acuerdo, de acuerdo. Entonces, tú puedes elegir como combinaciones, como igual es muy difícil o es utópico o imposible tener 100% de independencia, pero tú cada vez puedes elegir decisiones que te lleven a ser un poquito más independiente cada día. Sí, de acuerdo, pero ahí me parece que es súper importante desde mi perspectiva, el comprender que tu independencia o tu libertad acarrea también responsabilidades respecto del otro. Que ya te traumado. Sí, absolutamente. Ahora, es un gran aprendizaje, por eso lo conté como ejemplo. Ahora solo me imagino arriba del roller y saltando para abajo. Es que no me puedo dejar de imaginar eso. No, esa es una anécdota frecuente. Y que la recordamos siempre porque realmente fue una experiencia que nos dejó un tremendo aprendizaje. Y que dejó tremendo aprendizaje porque se perdió, ¿qué fue? ¿Wall-E? No, Kung Fu Panda. ¿Qué fue? Kung Fu Panda. Es porque, sí, cuando hay una... Es como, al final, la consecuencia de que fui al baño y no le avisé a nadie fue que la siguiente vez que nos invitaron, y ni siquiera iban ustedes, era como, nos invitaron a mí y a Martín, y fue como, no, pues. Marisol ya sabía que no podía ir, porque ya sabía si ella no era capaz de respetar y de avisar o de pedir en ese minuto a sus 3 años, era súper importante que aprendiera a considerar a la mamá, al papá y a las reglas y a las normas que nosotros teníamos para ir al cine. Porque así funciona. Y había ese ejemplo, por eso quería terminar con ese ejemplo, porque hay ciertas condiciones, como cuando fuimos a la marcha en el 2019 y dijimos, ok, vamos a la marcha, estamos todos ahí, pero nos mantenemos conectados porque hay mucha gente y si es que nos perdemos, tenemos que encontrarnos. Entonces hay un ponerse de acuerdo. Sí. Y que a veces cuando uno es más chico, cuando es más niño, ese ponerse de acuerdo uno lo ve como desde la imposición, porque los papás te dicen tienes que hacer esto. Sí. Entonces por eso vuelvo al podcast anterior. La idea es que aprendamos a ponernos de acuerdo y que haya una elección y un respeto a esa elección que es también asociada a la red. Sí, no, y no es como que no tengas la independencia porque sí, para ir al baño sola no había, pero sí había, por ejemplo, para qué quería tomar yo en mi vaso del cine. Porque yo podría haber elegido, que yo siempre elegía el jugo de piña, por ejemplo. Y esa era mi independencia del momento. Exacto. Hay diferentes momentos en donde podemos tener elecciones. Distintos como niveles. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y dependiendo de la edad, vas avanzando en esa posibilidad de ir adquiriendo cada vez más independencia. Sin embargo, en nuestra reflexión, sin olvidarte de que somos parte hay un contexto, de una red y de un contexto. ¡Qué bien! Espero le haya gustado nuestra conversación de hoy. Suscríbanse, comenten, si es que tienen alguna idea de cómo ser un poquito más independientes. Denle like. Y acuérdense que estamos en Spotify. Sí, estamos en Spotify. Estamos ya en nuestro penúltimo capítulo de esta temporada, así que cuando ustedes quieran nos pueden dejar aquí mismo comentarios respecto de temas que les gustaría en la siguiente temporada. Sí, y podríamos enlazar, poner el link de Spotify para que los que están viendo acá puedan al tiro seguir en Spotify, ya que nos vamos a... Lo van a encontrar aquí abajo. Vamos a trasladar. Eso, nos vamos a teletransportar. Un beso a todos. Un gran abrazo. Nos vemos pronto. Chao.